Cada momento en el que podemos reunirnos siempre es un privilegio el que podamos juntos compartir esta palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. La semana pasada estuvimos enfocándonos en esta historia que tenemos en el libro de Génesis capítulo 25 y que tiene que ver básicamente con el enfoque tanto de Jacob cuanto de Esaú respecto de la bendición, la primogenitura, que de alguna manera pues sabemos de Esaú la tuvo a menospreció, dice la escritura, la primogenitura, en buen romance menospreció la bendición, a pesar de que después de él la procuró con lágrimas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 27, y ya no hubo marcha atrás. Él vendió su primogenitura, su derecho a la bendición, ¿verdad? Por, como todos sabemos, un plato de un guiso rojo. Unos dicen que son lentejas, otros dicen que son pues algo como frijol, alguna cosa así. Pero lo de fondo es que la historia nos muestra efectivamente en dónde nosotros debemos tener puesta nuestra mirada. Alguien decía muy acertadamente que el éxito en el ser humano o en la vida no se cuenta por lo que tenemos, sino por a quién tenemos. Esa es la gran diferencia en el éxito real en la vida. No es lo que tengo, sino a quién tengo. Y cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestra vida, solamente hay un resultado posible, y es bendición y éxito. Y éxito sobre las circunstancias, dificultades, luchas, problemas, escasez, enfermedad o cualquier cosa que se nos ponga enfrente, porque la Escritura jamás nos habla del éxito o de la bendición como que si no vamos a tener dificultades o problemas. A veces eso es lo que de alguna manera a nosotros nos confunde, porque creemos que la bendición debería incluir no tener problemas. Pero en este mundo, pues si algo el Señor definitivamente aseguró y garantizó, dijo: en el mundo hallaréis aflicción. En el mundo hallaréis aflicción. Es decir, en este mundo usted y yo, algo que vamos a hallar, a encontrar, es la aflicción. Pero en mí encontraréis paz. Esa es la gran diferencia. Así que cuando yo tengo la paz que viene por Cristo, ¿no es cierto? Esa paz que es Cristo morando y viviendo en mí, me sostendrá para darme el éxito, para darme la victoria y para finalmente llevarme de bendición a bendición, ¿verdad? Hasta que efectivamente nosotros podamos comprender que nuestro Padre está de nuestro lado y Él ha determinado para nosotros que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Esta es una garantía también de nuestro Padre. El bien y la misericordia nos seguirán cada día de nuestra vida. Ahora, nosotros, ¿con qué expectativa nos levantamos cada día? ¿Con la expectativa de la promesa de Dios o con la expectativa de cómo se encuentra este mundo de complicado? Así que la diferencia está que cuando yo tengo a Cristo, efectivamente fortaleciéndome, guiándome y siendo el que me guía por el sendero, esto es lo que realmente se conoce como un éxito verdadero, un éxito que viene desde efectivamente el corazón de Dios mismo. Así que el éxito no depende de lo que tengo o de lo que consiga, sino de a quién tengo. Y cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, ya tengo per se la bendición y la sustancia mismo de la abundancia, de la paz, de la seguridad, de la victoria en cada área de nuestra vida. El día de hoy vamos a continuar mirando esta historia. En el capítulo 25 fue lo que vimos la semana pasada, y el capítulo 25 termina: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y con lo que nos habíamos quedado la semana pasada es con el hecho de que mientras Jacob anhelaba la primogenitura y se la vendió a su hermano,
digamos que no con medios muy ortodoxos, ¿no? Porque si nosotros de alguna manera juzgamos la actuación externa de las personas, y el hombre generalmente actúa ese punto de la gente, generalmente juzga lo que la gente hace, no mira el corazón, como es el caso de nuestro padre, entonces sacamos nuestras propias conclusiones. Si nosotros juzgamos los actos de Jacob, efectivamente vemos que fue una persona muy audaz y con prácticas tal vez no muy razonablemente cristianas, por llamarlas de alguna manera, porque no solamente que le vendió la primogenitura a su hermano, es decir, aprovechó una circunstancia de debilidad de su hermano para apropiarse de algo valioso, sino que después, como vamos a ver ahora, pues él lo suplantó su identidad, ¿verdad? Y terminó recibiendo la bendición que le correspondía a su hermano mayor. Ahora, esto desde la perspectiva de la carne, pues es pecado, pero aquí la enseñanza profunda de nuestro Padre, ¿verdad? Tiene que ver básicamente con nuestra manera de relacionarnos con Él. Si desde la perspectiva de Saúl, en donde efectivamente nuestro Padre va a aceptar nuestros aciertos, nuestras capacidades y va a aceptar nuestros propios logros, o al revés, desde la perspectiva de Saúl, en donde Saúl confía en sus capacidades, confía en sus destrezas, confía en sus propios recursos para agradar a su padre, o desde la perspectiva de Jacob, como hemos estado mirando, que la escritura inclusive nos dice que él era amado de su madre, y aquí estamos de alguna manera mirando una analogía que podemos extraer de la escritura, ¿no es cierto? Y es la relación de la ley como Isaac cuando se relaciona directamente con su hijo, en donde solamente el hijo que es capaz de poder cumplir sus demandas le puede agradar, o al contrario, desde la otra perspectiva, cuando no necesariamente yo cumplo esas demandas, tengo la capacidad como Jacob de estar más bien puesta mi mirada, ¿no es cierto?, en mi madre, que en este caso vendría a ser la gracia. Ahí vamos a ver hoy día cómo hay muchas figuras que nos pueden mostrar cómo la gracia actúa a nuestro favor. Y aquí vemos un poco a Rebeca en ese papel, ¿verdad?, actuando en favor de su hijo menos favorecido por el padre, que en este caso era Jacob, ¿verdad? Y es maravilloso ver cómo efectivamente cuando en este capítulo 25 vemos que Saúl vendió su primogenitura, y la escritura lo dice claramente, así menospreció Esaú la primogenitura. Y esto, ¿verdad?, en un resumen muy claro, es la posición de nuestra carne respecto de las bendiciones que nosotros tenemos de Dios. Nuestra carne menosprecia las bendiciones de Dios. Nuestra carne tiene en poco, ¿verdad?, el valor de la sangre de Cristo. Nuestra carne no valora el sacrificio de Jesucristo al punto en que entienda y comprenda que efectivamente ese sacrificio tenía como propósito, ¿verdad?, el redimir, el perdonar pecados, el quitar culpa, el quitar condenación. Pero como la carne cree que es capaz de poder agradar a Dios sin Cristo, entonces siempre está enfocada en sus propias capacidades y menosprecia la primogenitura, es decir, menosprecia la bendición de Dios que para ti y para mí en Abraham. No olvidemos que Isaac es hijo de Abraham e hijo de la libre, dice la escritura, ¿no es cierto? Nosotros también en Isaac tenemos descendencia, y nuestra descendencia realmente por la cual recibimos la bendición es Cristo mismo, ¿no es cierto? La descendencia o la simiente de Abraham es Cristo, y esa simiente se trasladó hacia su hijo Isaac, quien también tenía la misma simiente, ¿verdad?
de Abraham, que también era Cristo, pero la Escritura después nos muestra en el Nuevo Testamento y nos dice que nosotros somos, ¿no es cierto?, el verdadero Israel. Porque nosotros tenemos en nuestro corazón la simiente, ¿no es cierto?, de Abraham, que es Cristo. Y cuando nosotros tenemos de esa simiente en nosotros y nos damos cuenta que esa es la sustancia de nuestro nuevo hombre, de nuestra nueva criatura, vamos a poder comenzar a relacionarnos con nuestro Padre, ¿verdad?, desde la perspectiva del favor inmerecido que Dios nos ha dado, a lo cual llamamos gracia, ¿verdad? Y ya no nos relacionamos en base a las demandas de la ley, en base a los mandamientos de la ley o en base a el querer agradar a Dios sobre nuestro propio esfuerzo, sobre nuestra capacidad, sobre nuestras propias ofrendas, sino sobre la obra preciosa de Jesucristo. Así que Esaú menospreció la primogenitura. Y de aquí nos vamos al capítulo 27, nos saltamos del 26 porque ahí continúa la historia de la familia. Solamente imagínense la relación que comenzó a haber entre Esaú y entre Jacob, cuando Esaú sabía en su corazón que Jacob había aprovechado una circunstancia para venderle la primogenitura, para comprarle la primogenitura por un plato de lentejas. Eso estaba en el corazón de Esaú, y Esaú sabía que se la había vendido, y ahí había algo que se llama palabra, y es una palabra que de alguna manera cuando se hablaba estaba avalada por Dios mismo en el medio, de tal manera de que efectivamente lo que había hecho ante los ojos de Dios Esaú era definitivamente menospreciarlo a él, porque el galardón que Dios le estaba ofreciendo realmente a Esaú era él mismo dado. Alguien dice que otro concepto de gracia es Dios dado a nosotros mismos. Es Dios dado a nosotros mismos. Gracia es Dios dado a nosotros mismos. Y cuando Dios se da a nosotros mismos, obviamente imagínense lo que significa que nosotros rechacemos a Dios y prefiramos algo que en un momento determinado satisface o satisfaga nuestra carne y no necesariamente pues la confianza y la fe que nosotros podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Así que a partir de ahí comienza una relación, me imagino, de complicaciones entre Esaú y Jacob. Pasa el versículo 26, hay hambre en la tierra, etcétera, etcétera. En el capítulo 27, versículo 1, la Escritura nos dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y la Escritura dice que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Ahí, ¿verdad?, hasta el versículo 5, de momento, para ir comentando algunos temas. Bueno, aquí vemos algunas singularidades que creo que son interesantes, ¿no? Primero, vemos aquí, como estamos mirando, es decir, Isaac, aquí es una figura como el patriarca, es una figura de la ley, ¿no es cierto? En un sentido es una figura del Dios con el cual nosotros inicialmente nos relacionamos, el cual demanda. Nosotros no tenemos otra opción sino que cumplir y cumplir bien para que efectivamente podamos caer en gracia a Dios. Y a través de la ley que de alguna manera determina esta relación, pues sabemos que esto básicamente es imposible. Pero a mí algo que me comienza a llamar la atención es que aquí la Escritura nos muestra que el caso de Isaac va envejeciendo, ¿verdad? Y dice: y se iban oscureciendo sus ojos de tal manera de que se quedaron sin vista. Es decir, él se quedó sin una capacidad, digámoslo así.
¿no es cierto?, una capacidad natural y humana y se quedó sin poder ver. De ahí que este sentido de la vista que le permitía ver claramente quién era Esaú o quién era Jacob, él lo había perdido y él iba a necesitar otros ojos para poder ver, ¿no es cierto?, de ahí en adelante, e iba a necesitar desarrollar algunos otros sentidos que de alguna manera permitan discernir efectivamente quién tiene y quién no tiene enfrente, ¿verdad? Algo que mientras meditaba en estos versículos me llamaba la atención, y es el hecho de que en un sentido, obviamente, hablando en términos espirituales, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial, si siempre hubiese tenido los ojos, ¿verdad?, para ver permanente y continuamente nuestro pecado, si Él hubiese tenido aquellos ojos que de alguna manera estaban expectantes a que efectivamente nosotros de alguna manera estemos permanente y continuamente agradándole, ciertamente no hubiese habido sobre la tierra un solo hombre que pueda efectivamente obtener la salvación de nuestro Padre. No había ninguna posibilidad para que con sus ojos naturales, ¿no es cierto?, efectivamente Dios nos pueda dar salvación. Y aquí es donde entra de alguna manera una idea interesante y que tiene que ver con el hecho de que ¿quién normalmente se convierte en los ojos, ¿verdad?, del esposo o de la esposa? En este caso, en los ojos del esposo, ¿verdad?, sino la esposa, la que efectivamente tiene la capacidad de seguir viendo y tiene la capacidad de convertirse, ¿verdad?, en la que comienza de alguna manera a descubrir ante los ojos de su marido qué es lo que está viendo o qué es lo que no está viendo. Esto simple y sencillamente para poder tipificar algo interesante más adelante, porque ya que él no podía ver, ¿no es cierto?, ya que él no podía ver, entonces hay otros ojos que de alguna manera, ¿no es cierto?, comienzan a ver en lugar de él y comienzan a vernos a nosotros, en este caso el caso de Jacob. No olvidemos que tanto Esaú como Jacob son dos historias de nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de Esaú, estamos hablando de nuestro primer hombre. Por esto es que Esaú es el primero que salió, nuestro primer hombre, nuestro hombre adámico, nuestro Adán. Este es Esaú. En el mejor de los casos, un hombre religioso que intenta realmente por todos los medios de agradar a Dios en función de sus propios esfuerzos, ¿no es cierto? Y un hombre que cree que Dios efectivamente lo va a aceptar por sus propios méritos, que es lo que de alguna manera la ley, y lo seguimos insistiendo, significa para muchos de nosotros. La ley simple y sencillamente es una suerte, ¿no es cierto?, de un padre o de un esposo que nos indica cómo nosotros debemos comportarnos y que nos define que si nosotros somos capaces de poder cumplir todas sus exigencias, entonces nosotros vamos a ser grandemente bendecidos. Pero al contrario, si nosotros fallamos, ¿no es cierto?, en sus mandamientos, entonces vamos a tener las terribles consecuencias de la maldición y de todas aquellas cosas que vienen efectivamente alrededor de ella. Pero sin embargo, después nosotros tenemos a este segundo hombre, ¿no es cierto?, que viene a ser, digamos, Jacob, pero para nosotros viene a ser el nuevo nacimiento, la simiente de Cristo mismo morando en todos y cada uno de nosotros, que hace que efectivamente nosotros podamos comenzar a relacionarnos con Dios, ya no desde la perspectiva de la ley, sino desde la perspectiva efectivamente de la gracia. Y allí es donde va a entrar, como vamos a ver en escena, efectivamente Rebeca. Yo quiero que hoy, de alguna manera, nos centremos en ver cómo la gracia actúa a nuestro favor. Así que primero vemos aquí a un padre que se queda sin ojos y ahora resulta que tiene unos ojos, ¿verdad?, que es su gracia la que de alguna manera va a comenzar a mirar, ¿verdad?, al hombre que la gracia de alguna manera efectivamente se enfoca, que ya no es el primer hombre, Esaú, sino efectivamente es el segundo, el que nació segundo. En nuestro caso es nuestra nueva criatura,
nuestra nueva persona, nuestro nuevo hombre que ha nacido de parte de Dios. Entonces, continuamos y dice aquí la escritura en el versículo 2, perdón, dice aquí el versículo 5, una vez que ya vemos que Isaac llama efectivamente a Esaú y le pide que vaya a cazar y que le traiga una vianda, y le dice que ya él era viejo y que efectivamente él quería, antes de que pueda morir, entregarle la bendición que le correspondía. Pero el versículo 5 dice algo muy importante, dice, y Rebeca estaba oyendo. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, ¿verdad? Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces ahí Rebeca entra en acción. No olvidemos que la escritura nos muestra en un principio que Rebeca amaba a su hijo Jacob, mientras que, ¿verdad?, Isaac amaba a su hijo Esaú. Entonces Rebeca, versículo 6, habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Fíjate, primero, tenemos a Rebeca que entra de alguna manera efectivamente a buscar la bendición, ¿no es cierto?, para el hijo segundo. Buscar la bendición para el hijo que por derecho no efectivamente tenía la capacidad de recibir esta bendición. Ya vemos anteriormente que este hijo mayor, Esaú, y esto es muy importante que lo entendamos, Esaú había menospreciado la primogenitura. En el corazón de Esaú, él delante de Dios ya había menospreciado a Dios mismo. Había rechazado efectivamente la bendición de Dios como algo de segunda, no como lo que verdaderamente él necesitaba para poder vivir. Así que esto ya estaba en el corazón de Esaú. Y lo que estamos comenzando nosotros a mirar, simple y sencillamente son hechos y acontecimientos en donde la gracia efectivamente entra en juego. ¿Por qué? Porque este primer hombre, Esaú, efectivamente no es apto, no le alcanzó, ¿verdad?, su fe, no le alcanzó el que pueda efectivamente tomar de lo que Dios tenía preparado para él, la bendición. Pero para tomar de la bendición, ¿no es cierto?, no era necesario el cumplimiento de la ley, sino para tomar la bendición era necesario el que efectivamente nosotros podamos primero recibir la gracia de Dios, ¿no es cierto?, y que por la gracia de Dios nosotros recibamos las buenas noticias de salvación y por sobre todo que nosotros escuchemos a esta gracia. Por eso es que en el versículo 6, la escritura en el 5 nos dice que Rebeca estaba oyendo, fue a su hijo, ¿sí? Fue a su hijo y Rebeca en el versículo 6 le dice, habló a Jacob su hijo diciendo, ¿no es cierto? He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciéndome, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Escucha bien esto. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Obedece a mi voz en lo que te mando. Aquí, ¿verdad?, comienzan a haber algunos temas interesantes que queremos rescatar. Primero, Rebeca está interesada en que la bendición que le correspondía al hijo mayor, es decir, la gracia, está interesada que esa bendición venga a todos aquellos que no la merecemos. Venga a todos aquellos que de alguna manera no estamos por derecho en condiciones de poder recibir directamente la bendición de Dios. La gracia, a diferencia de los ojos de Isaac, veía por sobre todo,
¿no es cierto?, el amor, y veía por sobre todo el hecho de bendecir a aquellos que muy posiblemente no calificaban ante los ojos del patriarca principal, en este caso de Isaac. La gracia quería de alguna manera que la bendición venga a aquel que no lo merecía, desde la perspectiva de Isaac. Esta es una característica importante que debemos entender. La gracia es como una capacidad, como una virtud que Dios tiene, ¿verdad? Que cuando efectivamente la implacabilidad de la ley de alguna manera no funciona porque nosotros somos incapaces de cumplirla, entonces opera la gracia de Dios. Si nosotros fuésemos simple y sencillamente juzgados por la implacabilidad de la ley, no habría un solo ser humano que se pueda sostener en pie delante de él, y no habría un ser humano que pueda ser salvo. Pero como Dios dice en la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura deja claramente que la ley nos encerró a todos bajo pecado. ¿Para qué dice la Escritura en el libro de Romanos? Para tener misericordia de todos. El Señor primero lo que hizo es ponernos a todos los seres humanos que hemos nacido de Adán en la misma condición de pecado y de injusticia. No hay un ser humano fuera de Jesucristo que ante los ojos de Dios sea más o menos bueno. Todos hemos pecado, todos a una nos hemos desviado. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, dice la Escritura. Debemos entender, hermanos, que toda la estirpe, toda la especie y toda la descendencia de Adán ha sido descalificada ante los ojos de Dios. Toda la descendencia del primer hombre ha sido descalificada ante los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Porque Dios lo que quiere efectivamente es que entre en acción, ¿verdad?, esta abrazadora y avasalladora bendición y gracia y perdón que Él tiene para cada uno de nosotros. Dios no quiere que nosotros, porque no podemos, nos relacionemos con Él en base a nuestros propios méritos, sino Él quiere que nos relacionemos con Él en base a su gracia, en base al amor que Él tiene para nosotros, en base a la misericordia que Él efectivamente tiene para todos y cada uno de nosotros. Y aquí vemos a Rebeca entrando en acción. ¿Cómo hago para que efectivamente mi hijo Jacob reciba bendición? Es decir, la gracia de Dios en acción. Mientras los ojos de Isaac se habían cegado, ¿no es cierto?, vemos aquí a una Rebeca que de alguna manera ahora se convierte en esos ojos para que efectivamente la gracia de Dios venga a todos aquellos que se encontraban desde la perspectiva de Isaac descalificados. Así que ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, dice el versículo 8. Obedece a mi voz en lo que te mando. Fíjate, la gracia demanda solamente algo de ti y de mí. Es que obedezcamos su voz. La gracia no está demandando de ti y de mí que obedezcamos los mandamientos, que obedezcamos la ley, que agrademos al Padre. La gracia lo que está demandando de ti y de mí simple y sencillamente es que obedezcamos su voz en lo que ella nos tiene que mandar. Y como vamos a ver más adelante, es muy clara la perspectiva y la figura que el Señor nos quiere mostrar respecto de cómo actúa la gracia para que creamos en aquello que efectivamente nos quiere mostrar. Así que primero le dice, ve ahora al ganado, ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras. Evidentemente esto nos llama a algo que usted y yo ya entendemos
y sabemos a dónde va la escritura y se llama sacrificio. Sacrificio. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Así que fíjate, aquí, ¿qué es lo que primero quiere la gracia? Que nosotros escuchemos, que necesitamos efectivamente echar mano de un sacrificio. Si no hay un sacrificio, y como nosotros sabemos, ese sacrificio es Cristo Jesús para ti y para mí, es imposible que efectivamente nosotros podamos recibir, ¿no es cierto?, algo primero básico e importante que tú y yo debemos comentar. Nosotros sabemos que nuestro Padre maravilloso perdonó nuestros pecados. De hecho, la Escritura nos dice que inclusive Él pasó por alto nuestros pecados. Ahora, cuidado porque no fue gratis. No es que el Señor ahora se hace de la vista gorda por el pecado. No es que ahora no le importa el pecado o no le interesa el pecado. Es que Él, ¿verdad?, para que efectivamente su gracia tenga el poder para darnos todos sus beneficios, era necesario que alguien efectivamente tenga que ser sacrificado. Se necesitaba de un cordero sin mancha, de un cordero sin arruga, santo, justo. Y nosotros sabemos que ese cordero fue Jesucristo. Él tenía efectivamente que ser sacrificado, porque finalmente de ese sacrificio y de las consecuencias maravillosas que iba a tener ese sacrificio, ¿verdad?, nuestro Padre se iba a gozar. Primero, el sacrificio, desde la perspectiva de la carne, tenía como propósito el que ese cuerpo y esa sangre sean ofrecidos, sacrificados, sean molidos, sean derramados por todas nuestras maldades, por mis pecados y por tus pecados. Es decir, el Señor jamás se ha hecho de la vista gorda respecto de nuestros pecados. Dios jamás ha dicho, simplemente no me voy a acordar de tus pecados, o te perdono los pecados. No, 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 no. Eso tenía un precio, porque al Dios ser justo, al Dios ser santo, efectivamente, todo lo que la Escritura dijo, toda alma que pecare, esa también morirá, tenía que pagar su justo precio. Pero ahí es donde, ante los ojos de la gracia manda a ver el sacrificio. No le dice al hijo que se sacrifique, le dice al hijo que vaya a buscar esos 2 corderitos para sacrificarlos. Y lo primero que siempre para poder actuar la gracia demanda es que alguien tenga que derramar su sangre inocente por nosotros culpables. Alguien tenga que ser molido por nosotros, que efectivamente éramos los causantes de esta mala relación con nuestro Dios. Alguien tenía que pagar en nuestro lugar todos nuestros males. Alguien tenía que padecer nuestras enfermedades. Alguien tenía que cargar nuestros dolores. Alguien tenía que sufrir nuestras injusticias. Entonces, lo primero que efectivamente la gracia hizo, esto ya entre telones, ¿no es cierto?, es que Cristo venga a este mundo a morir por ti y por mí. El justo por los injustos, a entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Pero la idea central de nuestro Padre al enviar a su amado Hijo Jesucristo por la gracia de Dios, porque Cristo mismo es la gracia viva de Dios, tenía como propósito el hacer de ese sacrificio realmente una suerte de vianda.
una suerte de festejo posterior que a nuestro Padre le había agradado. ¿Qué le había agradado a nuestro Padre? El vernos a ti y a mí realmente disfrutando de toda su provisión y de toda su bendición. El vernos a ti y a mí en su amado Hijo Jesucristo, recibiendo todos sus beneficios. Eso es lo que efectivamente se encontraba en el corazón de nuestro papá. Eso es lo que verdaderamente se encontraba en el corazón de nuestro Padre. Pues ahora la relación de Él contigo y conmigo tiene que ver efectivamente con esta gracia inmerecida. Pero lo primero es, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu Padre como a Él le gustó. Nuestro Señor Jesucristo es ese cordero, que ahora nos ha sido dado, porque ahora ya lo vemos nosotros en tiempo pasado, esto es algo que ya sucedió, que ahora nos ha sido dado para que nosotros permanente y continuamente vayamos y traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, esta obra preciosa y maravillosa que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, esto es algo de todos los días. Esto no es una vez. Esto es algo que efectivamente nos tiene que inyectar vida a todos y cada uno de nosotros. El saber que Cristo pagó todas mis injusticias. Él cargó con mis enfermedades. Él pagó por todos mis pecados. Él cargó con mis dolores, con mis dolencias. Esto tiene una repercusión poderosa en lo más profundo de tu corazón. Esto tiene un carácter liberador. ¿Por qué? Porque lo primero que tu Padre quiere es que la culpa, la vergüenza, la acusación y la condenación salgan de tu corazón. Mira, la buena batalla de la fe consiste en aceptar la justicia que Dios me ha dado a mí por gracia en Cristo Jesús y no aceptar la condenación y la culpa que vienen a consecuencia del pecado. Esa es la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe en Jesucristo. La buena batalla de la fe en confesar permanentemente que yo soy justo ante los ojos de mi Padre. La buena batalla de la fe en cuanto a dar honor a lo que la gracia me dice y no lo que me dice la ley. La buena batalla de la fe consiste en creer la obra de Cristo a mi favor y no dar más crédito a la obra de Satanás o a la obra efectivamente de la carne en mí. Entonces, nosotros tenemos que permanentemente echar mano, queridos hermanos, de este sacrificio. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu Padre, como a Él le gusta. ¿Quién es el único que podía hacer viandas? Algo que le agrade a nuestro Padre, sino la propia gracia de Dios, representada aquí efectivamente por Rebeca. Mira, aquí hay algunos versículos interesantes que quisiese compartir. Lo que Jesús es ahora es esta vianda, la cual Dios acepta. Es esta vianda que fue efectivamente preparada por la gracia para ti y para mí, para que ahora nosotros podamos echar mano de ella todos los días y se destierre de nosotros la culpa, la condenación. Porque si tú destierras de tu corazón la culpa y la condenación, ahora tienes tú la capacidad de poder ser lleno de la justicia de Dios. Y cuando eres lleno de la justicia de Dios, solamente hay algo que se te va a presentar y es la bendición de Dios, porque viene de la mano. Mira lo que dice Juan 6, 53, 57. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no
tenéis vida en vosotros. Es decir, si nosotros en términos espirituales no comemos de los beneficios de la carne de Cristo, de los beneficios de haber sido entregado el cuerpo de Cristo por nosotros, si nosotros no comemos de los beneficios de la sangre de Cristo. Hablábamos hace 2 semanas que la propia escritura en el libro de Corintios indica que muchos de nosotros padecemos, muchos de nosotros estamos enfermos, porque nosotros comemos indignamente la mesa del Señor, o la cena del Señor, comemos indignamente la cena del Señor. No discernimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Qué es discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo? Discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo no es como te han enseñado el que te veas a ti mismo para ver si tienes pecado. Y según eso tú participas o no del pan o del vino. No, significa si tú estás entendiendo que el cuerpo de Cristo fue entregado por ti y fue partido por ti. Si estás entendiendo que si la sangre de Cristo fue derramada para que todos tus pecados sean perdonados, entonces si tú disciernes eso, debes saber que no puedes aceptar condenación ni culpa en tu corazón. Esa es la buena batalla de la fe. Tenemos que aprender esto, hermanos. Tenemos que aprender a aceptar, a recibir, a creer en los beneficios de la sangre de Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por esto es importante que esta comida y bebida para ti y para mí sean diarias. Yo te invito a que estés permanentemente en tu mente dando vueltas y vueltas, y que de ser posible leas libros y que vuelvas a escuchar o leer la escritura respecto de lo que la sangre y la carne de Jesucristo significan para ti. El cuerpo y la sangre de Cristo fueron entregados por ti. Cristo sufrió para que tú recibas bendición. Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros seamos hechos bendición. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mira qué importante. Yo tengo que estar permanentemente discerniendo. El comer aquí no se está refiriendo al comer físico, se está refiriendo a lo que yo dejo entrar en mi mente y a lo que yo soy capaz de discernir, ¿sí? Y de meditar permanentemente en mi espíritu. Cuando yo estoy meditando y discerniendo permanentemente sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, yo estoy comiendo la carne y bebiendo la sangre. ¿Qué es lo que esa carne y esa sangre me tienen que dar como consecuencia? Pues me tienen que dar libertad, porque Cristo murió por mis pecados. Me tienen que dar paz, porque ya no hay enemistad entre mi Padre y yo. Me tienen que dar esperanza permanente y continua de bendición, porque ya no hay nada que estorbe la bendición de Dios para mi vida. Todo lo que va a estorbar la bendición de Dios para tu vida es que otra vez tú dejes de discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que Satanás, ¿verdad? Por sobre cualquier otra cosa, a Satanás se le conoce por un oficio. ¿Sabes cuál es el oficio más conocido en la escritura de Satanás? El acusador de los hermanos. Así se le llama. Él es profesional en acusar. El trabajo principal del diablo, ¿verdad?, es el acusarte. Porque a través de que él te acusa, y si logra, ¿no es cierto?, que tú aceptes la culpa y no eches esa culpa sobre la obra de Jesucristo, entonces la base de
todas las enfermedades del estrés, la ansiedad, la preocupación, el no puedo dormir, las cosas no me funcionan, estoy irritado y todo lo que tú quieras, es la falta de perdón en el corazón. Es la culpa que tenemos nosotros arraigada en lo profundo de nuestro ser. Es por eso que el Señor fue a la raíz misma del problema. La raíz misma del ser humano es que Él necesitaba ver a Cristo. ¿Para qué? Para no sentir, no comprender y no recibir más culpa. El hombre necesita ir a Cristo para que sepa que Cristo efectivamente asumió todos sus males, todos sus errores, todos sus pecados. Ahora, esto en lugar de hacerte con respeto un sinvergüenza, en el sentido de vivir una vida desenfrenada, al contrario, lo que hace es que comience en tu corazón a nacer gratitud para tu Padre. Y desde ahora la relación que tú tienes con Cristo es una relación, ¿verdad?, que está basada en el amor, en la gratitud, en las gracias. Y eso hace que tu vida comience a dar un vuelco. En términos interiores, si yo comienzo a creer correctamente, definitivamente voy a actuar correctamente. Cuando yo actúo incorrectamente es porque mis creencias son incorrectas. Y es por esto que nosotros tenemos que efectivamente darle mucha vuelta a esto de el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Nosotros necesitamos permanentemente comer de la carne y de la sangre de Jesucristo, que no es más que permitir, discernir, meditar en la obra que Él hizo a mi favor. No olvides que Él dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y justificado y resucitado para nuestra justificación. Ahí tú tienes estos dos caminos. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Ok, ¿por qué fue entregado Cristo? Por mis transgresiones. ¿Por cuáles? Por todas. No te olvides que Cristo es atemporal. La cruz de Cristo es atemporal. No tiene que ver con el tiempo. De hecho, el propio Apocalipsis nos dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, cuando tú y yo fuimos creados, ya el cordero había, ante los ojos de Dios, ante los ojos eternos de Dios, ya había derramado su sangre y había entregado su cuerpo por ti y por mí. Por eso Dios creó al mundo, porque Él sabía que en el mundo en Cristo iba a haber salvación. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, estaba poniendo su mirada en Cristo, no en Adán. Estaba poniendo su mirada en el postrer Adán, no en el primer Adán. Estaba poniendo su mirada en Jacob, no en Esaú. De hecho, la propia Escritura dice que el Señor dijo, ¿verdad? Y aborrecí a Esaú y amé a Jacob. Porque todo esto tiene que ver, hermanos, básicamente con la historia del hombre, Adán y Cristo, el segundo Adán y el postrer Adán. Así que nosotros debemos tomar el sacrificio de Jesucristo. Lo primero que tenemos que escuchar a la gracia, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y el versículo 10 dice algo importante. Muy bien, ese es el trabajo de la gracia. La gracia hizo que Cristo venga, la gracia hizo que efectivamente el Señor Jesucristo se entregue por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y ahora resta algo importante que tú y yo debemos de escuchar a la gracia. ¿Qué? Y tú las llevarás a tu Padre. Tú las llevarás a tu Padre. ¿Qué es lo único que yo puedo llevar a mi Padre? Mis buenas obras. Yo puedo llevar a mi Padre mis méritos. Yo puedo llevar a mi Padre mis propias capacidades. No, 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 no. ¿Qué puedo llevar a mi Padre? Las viandas preparadas con el sacrificio. No hay otra fórmula. Lo único que yo puedo traer a mi Padre son las viandas para que tu Padre coma lo que le gusta. Escucha bien, para que tu Padre coma como a Él le gusta. ¿Qué le gusta a nuestro Padre? Su amado Hijo. Su amado Hijo. Aquí su amado Hijo era Esaú. Eso le gustaba al Padre. Y por eso es que Isaac manda a Esaú a que vaya y case y le dé de comer como a él le gusta. Y aquí la gracia lo que estaba haciendo es simple y sencillamente suplantando la posición de Esaú para que Jacob pueda caer en gracia ante los ojos de Isaac. Fíjate qué figura tan hermosa tenemos nosotros de lo que la gracia hace ante los ojos de nuestro Padre. Nosotros no merecemos su amor por nuestros méritos. Nosotros no merecemos su favor por cuanto nos esforcemos religiosamente por agradarle. Nosotros no vamos a arrancar ni siquiera un pequeño favor de nuestro Padre fuera de Jesucristo. Y aquí lo único que nosotros podemos hacer es llevar a tu Padre para que coma como a Él le gusta. ¿Pero para qué? Para que Él te bendiga. Para que Él te bendiga antes de su muerte. Para que Él te bendiga. Es decir, yo traigo, conforme me dice la gracia, el sacrificio que ella misma preparó para que mi Padre me bendiga por ese sacrificio. Qué maravilloso regalo de nuestro Dios. Qué maravilloso regalo de nuestro Dios. Miren, por eso es que el mundo religioso queda corto a nuestro Padre en este tiempo. Porque nosotros traemos muchos sacrificios a nuestro Padre. De hecho, ahora nosotros hablamos del sacrificio dependiendo de la inclinación religiosa que tengamos. Algunos hablamos del sacrificio de la misa. Otros hablan del sacrificio de las ofrendas. Otros hablan del sacrificio del ayuno. No, solamente hay un sacrificio que a papá le gusta. Y es el sacrificio que solamente la gracia es capaz de poder preparar. Y ese sacrificio contiene la comida que a Él le gusta comer. Y Él la conoce muy bien. Y no es más que efectivamente el Cordero sin mancha y sin arruga que murió por ti y por mí. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es llevar a nuestro Padre este Cordero. Hermanos, si algo nos falta a nosotros es sacar provecho a todo el bien que está en nosotros por Cristo. Si algo nos hace falta a nosotros es apropiarnos de este sacrificio que el Señor nos dio o que la gracia nos da, para que ese sacrificio sea la razón por la cual yo me acerque a mi Padre y esté absolutamente seguro que Él me va a bendecir. Por Cristo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo muchas veces: nada habéis pedido en mi nombre. Ahora pidan en mi nombre. Porque si algo le gusta a nuestro Padre, es esto. Y tú llevarás a tu Padre las viandas como a Él le gusta, y comerá para que Él te bendiga.
para que Él te bendiga antes de su muerte. Entonces, hermanos, nosotros ya tenemos, en primer lugar, a una Rebeca que se ha constituido en los ojos de nuestro Dios, que es la gracia de Dios. Ahora, Dios no nos ve más como los ojos de Isaac a Esaú, por una muy sencilla razón, porque ya no nos puede ver así. Isaac se encegueció. Nuestro Padre ya no nos ve bajo los ojos de la ley. En un sentido, nuestro Padre ante los ojos de la ley se encegueció. Nuestro Padre ya no nos ve ante los ojos de los mandamientos. Ya no nos ve ante los ojos del esfuerzo. Ya no nos ve a través de los ojos de las demandas. Ya no nos ve a través de los ojos iracundos de nuestra incapacidad para poder servirle. Ahora nos ve a través de los ojos de su esposa, la gracia. Ahora nos ve a través de los ojos de su misericordia. Ahora nos ve a través de lo que la gracia ha sido capaz de hacer para agradarle a Él. Y la gracia tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. Ahora nuestro Padre nos ve en función del sacrificio que esa gracia representa para Él y en función de la vianda de este banquete precioso que significa para Él la vida resucitada de su amado Hijo, en la cual todos nosotros resucitamos. Así que, ¿cómo nos estamos relacionando ahora? Fíjate, todo esto que estamos leyendo tiene escondido en lo profundo un regalo para ti y para mí. Y es que ¿a quién estamos escuchando? A la gracia. Pues si escuchamos a la gracia, entonces necesariamente tenemos que echar mano del sacrificio. O estamos escuchando a la ley. Si escuchamos a la ley, pues necesariamente tenemos que echar mano de nuestro esfuerzo. Y estamos cortos de la primogenitura y de la bendición de Dios. Vamos a continuar la próxima semana, hermanos, con este mismo tema, Dios mediante. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.